desarrollar un pensamiento operatorio. Se observa una realidad inferida frente a apariencia, la transformación frente a otros estados, observándose así acciones mentales coordinadas entre sí, desprendiéndose de la ubicación temporal y espacial para dar paso justamente a las operaciones concretas. En la educación formal, los niños desarrollan habilidades cognitivas, razonan de forma lógica y son independientes a los estímulos externos. Se va desarrollando el pensamiento operacional concreto, ya que se generan explicaciones. Por medio de las actividades desarrollan una mayor velocidad y una capacidad de procesamiento a través de las estrategias de memoria, como lo es el repaso y la repetición, la organización y recuperación de datos importantes. Con ello almacenan y recuperan fácilmente los conocimientos dentro de una conciencia reflexiva, se orientan en espacios complejos, entienden y recuerdan datos de situaciones que les han parecido interesantes. Asimismo, captan el humor y la ironía en situaciones. Saben corregir errores en su escritura después de leer. Desarrollan también una atención selectiva, una memoria más segura y estratégica. Esto permite ampliar sus conocimientos desarrollando habilidades cotidianas más identificables. El desarrollo de la personalidad de los 6 años hasta adolescencia es un ámbito de desarrollo que es necesario abordar desde el marco de las relaciones interpersonales y no al margen de ellas. De esta manera, la familia se vuelve la principal fuente de influencia en la infancia, pues es en la mayoría donde niños y niñas crecen. También, en medida de que se va desarrollando y participando en nuevos contextos, el niño desarrolla y amplía sus fuentes de influencia para poder convertirse la escuela y la familia en los dos primeros contextos más influyentes para la configuración de la personalidad infantil. De esta manera, la familia, como primer fuente de influencia, se vuelve un factor determinante para valorar ideas, relaciones y experiencias que fortalezcan ese vínculo con los hermanos, los padres o otras personas que sean parte de la familia. En el caso de la escuela, los padres de familia, los profesores y el grupo de iguales son aquellos elementos que influencian el ámbito de la personalidad, dando una gran descripción desde los ámbitos de autoconcepto y autoestima. Dentro de las descripciones clásicas del desarrollo de la personalidad se encuentra la que hace Freud 1938, donde menciona que los años escolares se corresponden en el periodo de latencia, una etapa de relativa tranquilidad que se sitúa entre la sexualidad pregenital infantil y la sexualidad genital que aparecerá en la pubertad. Este periodo de latencia se origina a raíz del declive de la conflictividad edípica de los años anteriores, y esto es fruto de la representación de los deseos incestuosos y el fortalecimiento del superyo. Niños y niñas intensifican los procesos de identificación con los adultos y la interiorizan de las normas y los valores presentes en su entorno social. A medida de que va pasando el tiempo, las pulsiones sexuales y los deseos hostiles se vuelven más cálidas y afectuosas, y estas generan un resurgimiento en ciertos brotes en la pubertad que marcarán esta fase como una relativa tranquilidad, y también generará una atracción ante otras agitaciones sociales que serán parte importante . Contradictorias y su comprensión. En un primer momento, entre los 3 y los 5 años, niños y niñas son incapaces de admitir que una misma situación puede provocar dos emociones distintas. Sin embargo,
A los 6 y 7 años se observa una fase intermedia donde ellos empiezan a admitir que hay algunas situaciones que pueden provocar más de una emoción. También, de los 7 a los 8 años, los niños empiezan a comprender que hay ciertos acontecimientos que provocan dos sentimientos al mismo tiempo, aceptando primero la posibilidad de experimentar dos emociones parecidas. Finalmente, en medida de que se va avanzando, el hecho de que se provoquen muchas o pocas emociones, estas también pueden ser aceptadas como contradictorias. Para que exista la autorregulación emocional, el ámbito cognitivo debe tener un sentido necesario, pues el nivel de complejidad cognitiva para admitirlo debe ser ambivalente y debe tomar en cuenta las emociones. En la autorregulación emocional, es decir, que implica avanzar en el control y la regulación de esas propias emociones. Durante los primeros años, los adultos tratan de regular y modificar estos estados emocionales en los niños. A medida que estos se van haciendo mayores, este control externo de las propias emociones tiene que ir transformándose en un proceso de autocontrol, mediante el cual aprenden a evaluar, regular y modificar, si es necesario, sus propios estados emocionales. Hasta los 6 o 7 años aproximadamente, los padres son la principal fuente de consuelo y apoyo a que se recurre en estas situaciones. Sin embargo, en medida de que va avanzando entre los 11 y los 15 años, el papel de los amigos forma un elemento importante, pues estos ayudan a generar ese proceso de regulación. El conocimiento y la valoración de sí mismos empieza en el tramo de entre los 6 y los 12 años. Es posible observar en estas descripciones que niños y niñas han realizado de ellos un mismo proceso continuado de cambios que en términos generales se orientan en una dirección compleja creciente. Por esta razón, la vertiente social del autoconcepto será más patente entre los 8 y los 12 años. Durante estas relaciones que se generarán serán el punto de reacción las comparaciones con otros niños y se irán haciendo predominantes y reapareciendo en el yo como espejo de la imagen de nosotros mismos. Obtenemos la vida y los intercambios. El rol de género durante los años escolares tiene que ver desde la infancia, pues en esta etapa los niños son capaces de identificarse como pertenecientes a uno u otro género y durante años previos a la hora de considerarse atribuyen ya una estabilidad de identificación como niño o niña. Una vez que esa pertenencia al grupo de niños o niñas está latente, más tarde actuarán como mujeres o hombres. Este se considera como un rasgo personal constante e inmodificable. Sin embargo, no podemos decir lo mismo cuando los roles y estereotipos de género se presentan a lo largo del desarrollo de la personalidad, por ejemplo en la adolescencia. En esta etapa se observa mayor flexibilidad, pues los estereotipos de género a los que nos hemos referido anteriormente se vuelven un poco más complejos y cumplen una función evolutiva que consiste en completar una parte importante en el proceso de socialización que tiene lugar desde la infancia, pero que lleva algunos ámbitos de cómo comportarse o con qué se identifica el adolescente en esta etapa tan compleja. La teoría psicosocial de Erikson 1980 dice que los años de tensión están entre la laboriosidad en contraposición de la inferioridad, es decir, que niñas y niños van a dedicarse durante esta etapa a aprender todo lo que necesitan para incorporarse algunos años más tarde como miembros adultos y activos de su grupo social. En nuestra sociedad este aprendizaje se lleva a cabo fundamentalmente en la escuela, que cobra especialmente relevancia como contexto de influencia en los niños que se relacionan con adultos diferentes, padres y compañeros. Las descripciones clásicas de este desarrollo de la personalidad durante estos años remite a una mayor concentración de niños y niñas en ámbitos de la adaptación social. Por esta razón, en la adolescencia se vuelve una realidad que está ligada al conocimiento y la valoración de sí mismo, que nosotros la determinaremos como autoestima.
el caso de la autoestima, lo dirigimos hacia 3 dimensiones. Una es la física, la otra la académica y finalmente la social. Estas dimensiones son relevantes para ir cambiando con la edad el autoestima y en sentido parecido a lo visto en relación con el autoconcepto. Se puede decir entonces que en términos generales la autoestima está menos diferenciada en edades más tempranas y se va haciendo más diversificada y compleja a medida que el desarrollo avanza. Dentro de la autoestima física encontramos que es importante el aspecto físico y esas destrezas físicas que nos hacen únicos e irrepetibles. Por otro lado, el autoestima académica tiene que ver en la forma en que hablamos, cómo nos comunicamos, algunas habilidades desarrolladas en matemáticas, en idiomas o en otras materias que nos van fortaleciendo nuestro desarrollo tanto de autoconcepto como también el desarrollo de habilidades. Y por otro lado, la autoestima social, donde las relaciones con los padres se vuelven un elemento tan importante, pero que en la adolescencia estas relaciones son más importantes con los iguales. La construcción del razonamiento moral se da de forma universal y organizada en una secuencia de estadios invariables. Para Piaget, esa secuencia está marcada por la transición de la moral heteronoma a la moral autónoma. La primera corresponde a la obediencia, la sumisión y el respeto unilateral a las normas impuestas por los adultos. Por contra, la moral autónoma es la moral de la cooperación, del acuerdo mutuo, de las reglas establecidas por consenso. En esa misma línea, para Kohlberg, la transición se produce entre la moral preconvencional y la convencional y ocurre cerca de los 10 años. En el nivel preconvencional, las normas debían ser obedecidas porque habían sido dictadas por la autoridad y para evitar el castigo consecuente a la transgresión. Mientras que en el estadio de la moral convencional, las normas deben ser obedecidas para mantener relaciones humanas armoniosas y para asegurar el buen funcionamiento social. A propósito de la distinción entre moralidad, convencionalismo y el dominio de lo personal, lo moral se refiere a conductas que pueden causar daño físico o psicológico, así como a temas relacionados con el comportamiento justo, mientras que lo convencional se refiere a normas o regulaciones sociales que facilitan la convivencia. Por último, el dominio del personal es aquello que pertenece a la esfera de la toma de decisiones individuales, sin que haya una norma o convención que lo regule. A propósito de la distinción entre moralidad, convencionalismo y el dominio de lo personal, lo moral se refiere a conductas que pueden causar daño físico o psicológico, así como a temas relacionados con el comportamiento justo, mientras que lo convencional se refiere a normas o regulaciones sociales que facilitan la convivencia. Por último, el dominio del personal es aquello que pertenece a la esfera de la toma de decisiones individuales, sin que haya una norma o convención.
Es importante destacar la influencia de la cultura en el desarrollo moral y las conductas prosociales que el sujeto adquiere, variando estas según el contexto de este. El estatus geométrico se adquiere desde la fase de adquisición, la cual tiene un lugar importante cuando el niño o niña llega al grupo. Y el mantenimiento o consolidación del estatus en el grupo dependerá en gran medida de las interacciones que pueda generar el niño o niña desde las actividades lúdicas, peleas o relaciones prosociales. Desde los 6 años, las interacciones de los niños y niñas mejoran de forma significativa en todo un repertorio de habilidades sociales directamente implicadas en las interacciones con sus iguales. Como consecuencia, se conforman los grupos, los cuales comparten características como interacción habitual, comparten sentimientos, comportamientos, actitudes y